este ciclo Humanismo Cristiano, que estamos a minutos de comenzar con la exposición del profesor Juan Pablo, así que vamos a esperar unos breves minutos más y comenzamos. Así que ahí los que no se han atrevido aún, los invito a poder comentarnos en el chat de qué son, qué estudian y dejarnos ahí sus comentarios. El chat va a estar activado durante toda la exposición, por ende pueden ir también haciendo sus preguntas a través del mismo chat. Interés en la ciencia o la educación, o más bien el diálogo, el debate, o diseño y creatividad. Todos podemos sentir Si tu área de interés es la ciencia o la educación, o más bien el diálogo, el debate, o diseño y creatividad, todos podemos sentir el llamado a contribuir con nuestra sociedad y aportar desde nuestras distintas habilidades. Si eres estudiante desde segundo año en adelante, Te invitamos a ser parte del programa Líder Público, donde fortalecerás tu liderazgo integral y además aportarás en la constante búsqueda del bien común. Conocerás las herramientas que tenemos para entender a la sociedad y cuál es el rol que tenemos como personas y futuros profesionales. Te invitamos a ser parte del programa Líder Público de la Escuela de Liderazgo. Muy buenas tardes. Agradecemos la conexión y participación de cada uno de los presentes y les damos la más cordial bienvenida a la sexta sesión del programa Ciclo Humanismo Cristiano, actividad organizada por la Escuela de Liderazgo y la Facultad de Humanidades y Sociales de la Universidad San Sebastián. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, a los vicerrectores de sede de la Universidad San Sebastián, decanos, directivos, académicos, a la comunidad educativa en general y de manera muy especial a nuestros estudiantes, quienes hoy son los protagonistas de nuestro ciclo. La temática, los desafíos de educar en tiempos de crisis, surge vinculada a nuestra misión de formar no solo buenos profesionales, sino además y principalmente ciudadanos dispuestos a servir al país, lo cual implica naturalmente la preocupación por los grandes problemas y desafíos que enfrentamos en la actualidad. Esta preocupación por el futuro educacional de Chile nos motiva como comunidad de personas, académicos y estudiantes a aportar al debate sobre la educación desde los fundamentos de la misma. Este miércoles 3 de noviembre a las 18 horas los invito a escuchar a Juan Pablo Policero, que nos hablará de los desafíos en educar en tiempos de crisis. Esto es un tema muy importante, porque hoy día estamos enfrentados como universidad, como país, como sociedad, a múltiples desafíos. Y nosotros en ese que cumplir una misión, nuestra misión fundamental como universidad. Es una misión que nos lleva a la formación y también a cumplir nuestra vocación pública. Por eso los invito a este ciclo y por supuesto a escuchar a nuestro profesor Juan Pablo Conejeros. No se lo pierdan, los esperamos.
Agradecemos la invitación de la decana Ana Luz Durán. La educación se fundamenta en la verdad y el bien. En este sentido, la Universidad San Sebastián promueve la búsqueda de la verdad como un valor, entendida esta como el esfuerzo por alcanzar certezas y evidencias en todas las áreas del conocimiento y en todo aquello que acerque a la persona humana a una mayor perfección individual y a un mayor desarrollo espiritual y material. En la educación todo está en juego: los hombres y la sociedad, las leyes, las costumbres y las instituciones. Con la premisa de generar en el estudiante una capacidad de reflexión y de análisis, es que hemos querido invitar a Juan Pablo Conejeros, profesor de Historia, que se ha desempeñado como académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, destacado por sus publicaciones sobre la historia de la educación chilena. Actualmente nuestro expositor es académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Bienvenido Juan Pablo y muchas gracias por acompañarnos. E invitamos a los asistentes a que puedan escribir sus preguntas en el chat, las cuales serán respondidas por el docente. E invito a Juan Pablo a poder encender su micrófono, su cámara y poder comenzar con su exposición. Muchísimas gracias, Macarena, por esta invitación. Gracias por invitarme a este ciclo del humanismo cristiano por la parte de la Escuela de Liderazgo y Asuntos Estudiantiles. Esperamos poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, digamos, a esta reflexión, y agradezco especialmente a los jóvenes ahí, estudiantes del área de educación, que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos al grano entonces. Yo me he planteado para esta oportunidad este tema que me fascina, sin lugar a duda, que es un tema desafiante, ¿verdad? Y en sí mismo, los desafíos de educar en tiempos de crisis. Sin lugar que educar no es una empresa fácil, como nos enseña la experiencia diaria, lo sabemos todos en realidad. Hoy cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso se habla de una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento, dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia, y se puede decir que en todos los demás organismos que tienen finalidades educativas. Educar hoy, en tiempos de crisis, es aún más complejo y difícil, qué duda cabe, ¿verdad? Quisiera invitarlos a reconocer con cierta lucidez y meridiana claridad algunos de estos desafíos, los desafíos más relevantes que se nos plantean a la hora de encarar la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, de afrontar la responsabilidad por la educación de los jóvenes, de vivir con mayor intensidad todas las dimensiones de nuestra existencia. Por otra parte, nos parece importante subrayar también que si educar es apostar y aportar al presente y al futuro, creemos que debe ser la esperanza la que nos mueva, nos movilice, nos anime, siendo ella la sustancia misma del empeño de todo educador, como nos recordaba por ahí en alguna ocasión, ¿verdad?, el Papa Francisco. Queremos ofrecer desde la perspectiva humanista y cristiana este modesto esfuerzo de reflexión en torno a los desafíos de la educación en tiempos de crisis, algunos conocimientos elementales, pero no por ello menos esenciales, que forman parte del patrimonio secular del pensamiento educativo, proponer algunos principios y valores, despertar posibilidades y compartir en último término la propia fe y la esperanza en el presente y en el porvenir. Al abordar nuestro tema, los desafíos de educar en tiempos modernos, cuáles son esos desafíos y cómo encararlos, por decirlo, quisiéramos poner de relieve algunos puntos o cuestiones preliminares, obviamente sin el ánimo de complejizar innecesariamente la línea de reflexión ni prolongar, ¿verdad?, este punto de arranque. Permítame entonces subrayar al menos un par de consideraciones preliminares. Una primera consideración que quisiera tener presente: esta es o pretende ser al menos una reflexión más bien ética sobre el tema en cuestión, más que estrictamente pedagógica sobre los desafíos de educar en tiempos de crisis. ¿A qué me refiero? Que pretendo o pretendía dirigirme especialmente a los jóvenes en tanto cuanto son también agentes educativos, pero veo que hay varios de ellos que estudian precisamente educación, ¿verdad? Agentes educativos sensus lato, va a decir en sentido amplio, ¿no? Más que a profesionales de la educación, a pedagogos en sentido estricto.
pero bueno. En segunda consideración, no nos olvidemos que, obviamente, hay un rico legado heredado de un patrimonio intelectual, educativo y espiritual que nos acompaña y que nos asiste para poder enfrentar una reflexión como esta, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra historia. Ahí está, qué sé yo, la historia de la educación y la pedagogía, del pensamiento pedagógico, para preservarnos en el tiempo la memoria. En consecuencia, somos herederos de un patrimonio enorme que no podemos desconocer, ¿verdad? Respecto entonces de la primera pregunta, entrando en tema, ¿cuáles son estos desafíos? ¿Qué es preciso tener finalmente en consideración para abordar la pregunta que hoy nos convoca? Y dado que los vértices por los cuales pudiéramos transitar son numerosos y diversos, demos una primera mirada a los principales rasgos de una época que enfrentamos a las características de la cultura emergente o hegemónica, podríamos decir, que se abre paso aceleradamente en nuestro tiempo con todas sus sombras y luces, como telón de fondo. Entonces, ¿cómo es o cómo está el universo en el que hoy nos movemos, existimos y enseñamos? No cabe duda de que estamos viviendo un tiempo de profundos cambios. Pareciera ser un lugar común hoy señalar y subrayar sobre todo, y con un cierto aire de desesperanza, los rasgos marcados de un ambiente de perplejidad y de conmoción ante los manifiestos cambios que experimenta el mundo actual, la sociedad, el hombre, la cultura. Los elocuentes cambios que se perciben en los modos de vivir, de querer, de pensar, de sentir, de relacionarse, de organizarse, de creer, no resultan indiferentes a cualquiera que se pueda detener a observar el acontecer. Pareciéramos estar, por tanto, frente a lo que se podría denominar un tiempo de crisis, ¿verdad? Crisis de la educación, crisis económica, crisis ecológica, crisis moral, y crisis que invaden y permean la sociedad y cultura de nuestro tiempo, la familia, la escuela, las costumbres, las actitudes, los discursos, los sueños, etc. Por ello, algunos apuntan a un nivel más filosófico y hablan de la crisis del hombre o la crisis de la civilización, crisis que podría caracterizarse por ser global, por ejemplo. Vale decir, lo que está en crisis, en último término, es toda una forma de entender la realidad y de entendernos a nosotros mismos. Pues bien, ¿en qué consiste esta crisis? ¿Cuáles son aquellas grandes cuestiones que se presentan como marcando el cambio, ¿no? Megatendencias, diríamos, de época? ¿Y cuáles serían sus incidencias en la educación a nuestra labor educativa? La perspectiva analítica y crítica de muchos intelectuales que se ocupan del tema que nos convoca suelen a veces cargar las tintas, por decirlo de alguna manera, en aquellos rasgos negativos de degradación, de desintegración, que muestran los signos vitales de la dinámica sociocultural. Tienden a ser más bien pesimistas. ¿Qué nos preocupa hoy? ¿Cuáles son aquellas tendencias entonces socioculturales que pintan los paisajes del presente y tiñen los horizontes del porvenir? Aquellas señales que estremecen el corazón y alertan hasta las conciencias más somnolientas. ¿Cuáles son entonces algunas de estas manifestaciones de esta crisis? Es paradójica la situación de nuestro tiempo. La manifiesta ambivalencia, por ejemplo, del bien y el mal, de las luces y sombras que se dan en el desarrollo sociocultural de nuestro tiempo, no nos pueden dejar indiferentes, solo por nombrar algunas y muy ligeramente. Crisis del hombre, pérdida progresiva del sentido, de la dignidad humana, de la valoración del hombre como persona, despersonalización del hombre, desprecio por la vida, una suerte de organización racionalista, ¿no es cierto?, de la vida, que se denomina la modernidad, el secularismo, donde los espacios públicos, ¿no es cierto?, se los ha vaciado de Dios o de toda referencia a una realidad última, y que no remiten a Dios, ni a ninguna creencia religiosa, dicen algunos autores. El estado de la fe, por ejemplo, es considerado apenas una posibilidad humana más, entre otras. Una suerte de predominio tecnocrático, cientificismo. Algunos autores como Bauman, por ejemplo, bastante, ¿no es cierto?, conocido, habla de modernidad líquida, de sociedad líquida, de cultura líquida, donde todo parece diluirse, escurrirse, perderse, especialmente los dispositivos productores de sentido. Pareciera ser que la cultura del presente urge a reinventarse de modo continuo, todo como es que es fluir, cambio, todo está siendo, ¿no? Se está reinventando, reformulando, todo está infieri, como dicen, ¿no? Como información.
todo parece escurridizo. Bueno, los cambios y tendencias que impactan sobre la cultura emergente de nuestro tiempo, con todos sus signos de incertidumbre y relativismo, dan cuenta de una cultura centrada en el hombre, por ejemplo, esencialmente antropocéntrica, donde el sujeto individualista manifiesta un culto narcisista y hedonista como ideario moral que tiende a predominar. Así, la falta de sentido que afecta a la existencia humana, la vida líquida que denuncia Bauman, la era del vacío o la sociedad de la decepción, como lo ha caracterizado Lipovetsky, que no solo generan tensión y angustia, desencanto y preocupación, sino que además han hecho proliferar la intolerancia y la violencia. Este panorama de crisis cultural trae aparejado consigo un cierto malestar, una suerte de desasosiego, de inconformismo y de desesperanza, que suele manifestarse en actitudes de violencia, tanto física como verbal, como la que se ha visto rebrotarnos en todos los últimos tiempos, en distintos puntos del planeta. Podemos constatar en nuestros días cómo la violencia no solo irrumpe en la vida social y política, sino es en la vida cotidiana de los espacios educativos, con nuevos perfiles, nuevas formas de presencia y accionar reclamando su espacio propio y pretendiendo incluso naturalizarse en ella. Otra cosa que podríamos descartar es la búsqueda de la novedad por la novedad, hoy día que se instala, ¿no es cierto?, en los relatos, una suerte de idolatría por el tiempo presente, ¿eh? Una desvalorización y descrédito cultural de la verdad, es decir, ya no es la verdad, pareciera, ¿no?, lo que importa, sino la novedad. Hoy pareciera que todo está puesto en entredicho y se quisiera repensarlo todo. Quiero aprovechar aquí la oportunidad de hacer referencia in extenso a una opinión de un destacado académico nuestro, ¿no es cierto?, y filósofo como Eugenio Yáñez Rojas, en un párrafo que me parece muy luminoso, ¿no es cierto?, porque ofrece una síntesis muy sugerente y por lo mismo admirable que me permito reproducir. A propósito de lo que venimos conversando. En la actualidad, dice él, casi todas las dimensiones de la vida humana están sometidas al repensamiento y a la deconstrucción. La lista es extensa, abundan en consecuencia, dice él, los repensadores, quienes erigidos en neoprofetas han repensado, por ejemplo, la familia. Como resultado, ya no es posible definirla, dice él, sino que solo podemos describir los muchos tipos diferentes de familia. Repensaron el matrimonio, ya no es la unión entre un hombre y una mujer, sino también entre dos mujeres o dos varones. La democracia, continúa, ¿no es cierto?, nuestro profesor ahí, la democracia no escapa, por supuesto, a este ineluctable proceso de construcción. Despojada de sus principios, renegando de la verdad, deviene en relativismo, el cual es exigido para su buen funcionamiento. Los derechos humanos también han pasado por este tamiz, así surgen, por ejemplo, los derechos reproductivos, como el aborto, el derecho a morir dignamente, eutanasia. Más aún, se han repensado la condición sexual humana, de modo tal que esta ya no es un hecho natural o biológico, cultural. No se nace varón o mujer, se elige dicha condición. La universidad también ha sido sentada en el banquillo de los acusados, afirma este connotado académico. Defender en la actualidad la búsqueda desinteresada de la verdad entre maestros y discípulos como esencia del ser universitario es, cuando menos, de mal gusto, un anacronismo intolerable. Podríamos decir, con esta interminable lista, podríamos seguir, dice él, con esta interminable lista, mencionemos por último la verdad y el bien. Ya casi no existe la verdad, sino muchas verdades, a la medida de cada individuo, y el bien es relativo, o sea, depende de la conciencia de cada uno. Ahí está la inextensa cita que me parecía oportuno poder compartirla con ustedes. Otros temas, el medio ambiente que se deteriora rápidamente, se agotan los recursos energéticos tradicionales. A nivel sociopolítico, ¿qué podríamos decir? Caen los totalitarismos y surgen a nivel planetario una suerte de ola de democratización, pero al mismo tiempo resurgen los nacionalismos y la xenofobia, dando lugar a graves hechos de violencia social, discriminación étnica y cultural, exclusión, marginación, etcétera, que se han visto agudizados por el fenómeno migratorio, por un lado, y la actual pandemia de los últimos años. Se da en la sociedad o sociedades una fuerte crisis de participación sociopolítica, es decir, la gente se desinteresa de la política, pareciera, ¿no? Y de representación, vale decir, muchos ya no se sienten representados por las estructuras tradicionales. O los grandes partidos políticos pierden vigencia y representatividad, viven un momento de fuerte debilitamiento de ella.
Surgen por lo mismo nuevos actores y formas de participación social ligadas a reivindicaciones más parciales, medio ambiente, cuestiones étnicas o culturales, derechos de las minorías, etc. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, la ciencia y la técnica abren las puertas a la denominada revolución biotecnológica y la manipulación genética, ¿verdad? En fin, cada uno de estos aspectos que hemos señalado e intentado referir y describir podrían ser objeto de un extenso análisis. Con toda seguridad aparecerían más desafíos. ¿Tenemos una opinión o respuesta a cada uno de ellos? Probablemente no del todo. Lo que sí está claro, y no hace falta insistir en ello, es que estas situaciones, mutaciones, transformaciones, megatendencias emergentes, etc., tienen consecuencias muchas veces insospechadas sobre los individuos, las comunidades, la sociedad, la familia, la educación. Con un gran poeta del mundo antiguo como Terencio podríamos decir: soy hombre y nada de lo humano me resulta extraño. En tanto que somos hombres, nada nos puede resultar ajeno, extraño, indiferente. Vale decir, me importa lo que pase al ser humano, al hombre en cualquier sitio que se encuentre, en cualquier lugar, cualquiera sea su condición o situación. Me importa el ser humano, las personas. Hoy este principio de realidad al que aludo es más tangible, se hace más presente, está más presente en nuestra conciencia. Vale decir, el mundo globalizado y los medios de comunicación masiva, las TICs, ponen al alcance de los hombres de manera directa, simultánea, los hechos que acaecen cada día en cualquier rincón del mundo. ¿Cuáles son aquellos retos que enfrenta en nuestro tiempo la educación, la escuela, la vida escolar, la labor docente? ¿De qué manera impactan a la educación los ideales de la modernidad y de la denominada posmodernidad que se hallan presentes como elementos gravitantes de la cultura actual? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la vida universitaria? ¿Qué pasa con la educación? En una primera aproximación a nivel macro, podríamos señalar las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las nuevas exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades y denotan un claro reduccionismo antropológico. Estoy haciendo referencia aquí a un texto magnífico del año 2007 de la Conferencia de América Latina, ¿no es cierto?, en Aparecida, ya que conciben, dice ella, la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. Por otra parte, con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad. De esta forma, no despliegan los mejores valores de los jóvenes ni su espíritu religioso. Tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad. Hasta ahí la cita del documento de Aparecida. Ahora, al interior de los espacios escolares, ¿qué podríamos decir? Pareciera que no siempre hay reglas claras, ¿verdad?, para una sana convivencia. Hoy, por los abusos que han afectado la vida cotidiana en el ámbito escolar, por ejemplo, se han instalado la desconfianza, se ha fracturado, sino roto el vínculo natural de relación pedagógica, fundada en el respeto y el amor, no solo entre maestros y estudiantes, sino en el mismo seno de las comunidades educativas, y se tiende hoy por hoy a la judicialización de los hechos y protocolización de las relaciones personales como una manera de garantizar la seguridad a nuestros niños y niñas. Por otro lado, la psicologización de la educación, la estandarización de los procesos evaluativos, de la formación, la primacía de lo cognitivo, el olvido de lo afectivo, de lo emotivo, de lo humano, o la primacía de los medios con el correlativo olvido de los fines esenciales de la educación. Son algunas de las cosas que impactan fuertemente y que afectan, ¿no es cierto?, el mundo escolar, la educación en general. Una mirada distinta también sobre el rol y la finalidad de la educación. La educación se establece como otro modo muy específico de dominio a través del poder que se ejerce sobre cada individuo. La educación se entiende a veces como un ejercicio de dominación y obediencia, sino de manipulación e ideologización, más que una acción de conocimiento y de ejercicio de la libertad y la autonomía, de promoción humana, de verdadera humanización del sujeto. Una pedagogía así, que a veces la tildamos de científica, que busca sobre todo, sino única y exclusivamente, garantizar la eficiencia y la eficacia, los resultados medibles de los aprendizajes, termina no solo por cosificar al sujeto de la educación, haciendo del sujeto un mero objeto de análisis y medición.
La realidad virtual, por su parte, ha abierto nuevas puertas para la educación, pero trae aparejada un cuestionamiento a las formas de comunicación con serias implicancias antropológicas y éticas. Las grandes paradojas que se evidencian a partir de estos: comunicación, incomunicación, masividad, soledad, mayor acceso a la información por un lado, fake news por otro, ¿no es cierto? Estos contenidos pseudo periodísticos difundidos a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, y cuyo objetivo precisamente es la desinformación. Democratización en el acceso a la información por un lado, tiranía de las redes sociales por otro. Es decir, bueno, emergencia de nuevas formas de violencia, ambiente estresado, etc. Hoy más que en el pasado, la educación y la formación de la persona sufren la influencia de los mensajes y del clima generalizado que transmiten los grandes medios de comunicación y que se inspiran en una mentalidad y cultura caracterizada por el relativismo y el consumismo. ¿Preserva hoy la escuela lo mejor del patrimonio cultural de la sociedad? ¿Conserva y transmite los valores y las tradiciones más genuinas del patrimonio sociocultural e histórico de la nación, de la familia y de la sociedad? ¿Cuida de la identidad cultural de las comunidades locales y regionales de la patria? ¿Valora la ciencia, el conocimiento verdadero, o se ha convertido la vida escolar en un espacio de ganancia muchas veces, ¿no? De las tendencias emergentes más hegemónicas, de expresiones anticulturales, de la violencia de los grupos anarquistas, de las pandillas callejeras, del narcotráfico, de la captación de jóvenes para aturdirlos con el consumo de la pasta base y otro? Bueno, este es un cuadro del panorama sociocultural e histórico que está presente y que hemos pretendido dibujar con sus sombras y luces, donde parecieran predominar la incertidumbre, el relativismo, un desprecio o la desvalorización de la verdad, la falta de sentido, qué sé yo. Así tanto los padres, digamos, como los profesores sienten fácilmente la tentación de abdicar de sus tareas educativas y de no comprender ya ni siquiera cuál es su papel, o mejor, la misión que les ha sido encomendada. Pero precisamente así, nos recuerda el Papa Benedicto XVI, no ofrecemos a los jóvenes, a las nuevas generaciones, lo que tenemos obligación de transmitirles. Con respecto a ellos, somos deudores también de los verdaderos valores que dan fundamento a la vida. En este contexto, ante la crisis cultural de nuestro tiempo, podemos afirmar que la educación no es ajena a ella. Más aún, está profundamente afectada por lo que acontece, razón por la cual se reconoce de este modo una crisis educativa. La crisis de la educación es su experiencia compleja y profunda que aflige a la actual sociedad en la que vivimos. Cuestión no menor, por cuanto esta crisis de la educación pone en peligro las bases mismas de la propia convivencia humana y el porvenir de la misma sociedad. Entonces, compartiendo aquí una gran interrogante del Papa emérito Benedicto XVI, ¿cómo proponer a los más jóvenes y transmitir de generación en generación algo válido y cierto, reglas de vida, un auténtico sentido y objetivo convincentes para la existencia humana, sea como persona, sea como comunidad? Por eso, por lo general, la educación tiende a reducirse a la transmisión de determinadas habilidades o capacidades de hacer, mientras se busca satisfacer el deseo de felicidad de las nuevas generaciones, colmándolas de objetos de consumo y de gratificaciones efímeras. Fin de la cita. La invitación, entonces, mía, por tanto, es a mirar y redescubrir desde un paradigma diferente la belleza y la bondad de educar. Sin lugar a dudas que la educación tiene funciones que cumplir, solo que éstas han quedado desestabilizadas por los cambios políticos, sociales y culturales que están aconteciendo. La educación no puede desconocerlo ni estar ajena a ello. Es más, la educación debe ser capaz de encarar estos grandes interrogantes, estar atenta a los grandes cambios culturales, a las grandes transformaciones sociales que se impulsan en distintos países. Ella no puede ser ajena al progreso científico-técnico, a la dinámica de la producción y de la distribución del conocimiento, a las reformas que se exigen en nuestros días. Si hoy existe confusión e incertidumbre en torno a una visión clara y coherente sobre el hombre, sobre el conocimiento de la cultura que se construye, sobre la sociedad que se desea forjar, sobre la naturaleza y funciones que debe cumplir la educación, con mayor razón, vale decir, a fortiori las hay sobre el rol de la enseñanza y la escuela. No menos complejo, por consiguiente, resulta precisar el modo propio con el que se debe potenciar la acción educativa y pedagógica en este contexto de la denominada emergencia educativa. Respecto de la segunda pregunta, ¿cómo encararlos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante estos desafíos? Podríamos, claro,
tener la posibilidad de ser indiferentes, ignorarlos, ¿verdad? Pero encaremos esto. Lo primero es señalar aquí que el sujeto de la educación es la persona humana. Una auténtica educación es una educación humanista, está llamada a conocer al hombre pleno y verdadero, a la persona humana, sujeto central de la acción educativa, en toda su dimensión integral, así en su realidad originaria, histórica, existencial, como en su destino natural y trascendente al que está llamado. La educación, diríamos, encuentra su base y su fundamento en una genuina concepción antropológica. De lo que se trata es de formar al hombre, de educar al hombre en tanto persona. Ahora, educar a la persona, sin embargo, pareciera ser una afirmación un tanto reiterativa o quizás algo innecesario de señalar, si se entiende que solo el ser humano, el hombre en tanto que hombre, es sujeto de educación. No obstante, ello comporta de suyo una clara intencionalidad de nuestra parte, porque hoy pareciera no tenerse en cuenta esta afirmación toda vez que el centro de las preocupaciones educativas, vale decir, el foco de las principales propuestas de políticas públicas, el relato teórico discursivo de algunas propuestas educativas, las cotidianas ocupaciones de los agentes educativos, de muchos docentes incluso, se ven cooptadas por fines y o propósitos que parecieran olvidar que la educación es del hombre, para el hombre y con el hombre, vale decir que el sujeto de la educación es la persona. Claro, ¿qué es educar en el fondo? La educación, ¿en qué consiste? Ella consiste en guiar al otro hacia el desarrollo pleno de su ser, al desarrollo del máximo potencial que trae consigo, de aquello que le ha sido dado en la naturaleza como persona. En eso consiste la educación, como nos recuerda Platón, es decir, en brindarle tanto al cuerpo como al alma toda la perfección y belleza que sean susceptibles de alcanzar. En eso consiste educar a la persona. Formar al hombre consiste en conducirlo, guiarlo, acompañarlo en su desarrollo dinámico para que pueda descubrir su propio ser, conquistarse a sí mismo, conquistar su personalidad, así como su propia libertad. Educar es formar al hombre, es abrir las fronteras del espíritu, abrir horizontes, forjar un futuro, es despertar ilusión, sembrar esperanza, es suscitar un saber, inspirar una acción. Educar es un riesgo, como dice don Luigi Giussiani, fundador del Movimiento de Comunión y Liberación. Un riesgo por cuanto pone al sujeto humano, dotado de entendimiento y de razón, de cara al misterio de lo absoluto, de la realidad espiritual y trascendente. Educar entonces es despertar al hombre no del mero sueño animal del que sale cada día, cada mañana, ¿no? Sino despertar del sueño del hombre, cuando despliega la luz de la inteligencia y ve con ella la realidad y la vida. Educar es despertar personas, despertar seres capaces de vivir y comprometerse como persona, como nos recuerda un filósofo personalista como Munier. Educar es descubrir el ser del otro, es llegar a conocer al otro en tanto que otro, es alcanzar el ser subjetivo de un otro, es alcanzar hasta el mundo subjetivo de cada nuevo sujeto en formación que se abre a la vida plena. Los adolescentes y los jóvenes, nos recuerda Benedicto XVI, los adolescentes y los jóvenes cuando se sienten respetados y tomados en serio en su libertad, a pesar de su inconstancia y fragilidad, se muestran dispuestos a dejarse interpelar por propuestas exigentes. Más aún, se sienten atraídos y a menudo fascinados por ellas. También quieren mostrar su generosidad en la entrega a los grandes valores perennes que constituyen el fundamento de la vida. El auténtico educador también toma en serio la curiosidad intelectual que existe ya en los niños y con el paso de los años asume formas más conscientes. Con todo, el joven de hoy, estimulado y a menudo confundido por la multiplicidad de informaciones y por el contraste de ideas y de interpretaciones que se proponen continuamente, conserva dentro de sí una gran necesidad de verdad. Educarse, por tanto, es dejarse encantar por la vida, es emocionarse, sorprenderse cada día con algo nuevo, es dejarse atrapar por el embrujo de la amistad, es pensar, es conocer, es razonar, es descubrir, investigar, es querer, es aprender a hacer, es pasión por la búsqueda del conocimiento verdadero, es gozo en la amistad, así como en el juego, es cultivar la dimensión lúdica de la existencia. Educarse es tomar contacto con la realidad y dejarse atrapar por ella. La realidad invade nuestro ser, es gozarse en la contemplación. Educarse es convivir con el otro, con los otros, es humanizarse, es crecer, es despertar, es madurar, es preguntarse, es buscar, indagar.
investigar. ¿Cuál es la finalidad de la educación? ¿A qué está llamada? La educación está llamada a establecer un nexo invisible, espiritual, esencialmente fundado en el conocimiento y en el amor. Un nexo intersubjetivo, es decir, un vínculo entre sujetos racionales y libres, que crecen, que quieren madurar, que quieren amar. Un nexo entre personas. La educación está llamada a conectar, a comunicar las subjetividades personales, ligar microcosmos, centros de libertad y autonomía, pequeños universos que aman, que sienten, que sueñan, que esperan, que buscan. La educación está llamada a despertar el gusto por el conocer, por el saber, a ser portadora de sentido, a ofrecer sentido, a ser dadora de sentido. Ahora, es preciso recordar aquí, ¿no? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo educar? Es preciso recordar una vez más aquí que el principal agente del proceso educativo es el educando. Y aquello que él habita, ese principio vital que anida en el interior del sujeto educando. Es decir, el maestro es un factor dinámico, sin duda, pero secundario, coadyuvante, como todos lo sabemos. Esta incisión es clave, ¿no es cierto?, que señalemos aquí, subraya el rol fundamental, el rol activo e ineludible si se quiere alcanzar un conocimiento y un aprendizaje propio, ¿no?, que le corresponde al estudiante en la búsqueda del saber, en el conocimiento de la verdad, en la adquisición de la ciencia. Sin duda, no dejará de ser necesario, por tanto, insistir una y otra vez sobre este principio, por cuanto destaca con propiedad el valor de la autonomía del estudiante, valora la capacidad de la acción colaborativa, por otro lado, ¿no es cierto?, del docente, y la disposición interior del alumno para ir al encuentro de la verdad. Es decir, la labor del docente no es sino de colaboración, de apoyo, de mediación. ¿Cómo educar entonces? Tener una fuerte dosis de realismo, desde luego, procurando observar la realidad lo más objetivamente posible, ¿no?, en este afán de ver la realidad tal cual, para tener un mejor juicio sobre ella, el juzgar, y poder pasar después a la acción, ¿verdad?, al actuar con convicción y certeza que puedan animar nuestro corazón y nuestra voluntad hacia el bien debido. Educar en y con esperanza. ¿Por qué digo esto y por qué pongo el acento en esto? Porque hay profesores que a veces no creen en las capacidades de sus niños, y solo porque son pobres, porque son de alguna etnia originaria, o de algún otro país, son inmigrantes, ¿no?, de alguna comuna pobre y estigmatizada, etc. Tener estas creencias, como se le llama, ¿no es cierto?, imaginarios socioculturales y educativos, que abundan y se propagan en los entornos escolares, más allá de lo creíble, representan las antípodas de lo que sostiene, en nuestro juicio, una auténtica educación, una educación humanista, cristiana. Es coadyuvar a seguir reproduciendo socialmente en los niños lo que llamamos las desesperanzas aprendidas. Por lo tanto, otro criterio para educar es educar movidos por el amor. Porque educar es amar. O, como decía Don Bosco, la educación es cosa del corazón. La educación es obra del amor. Educar también en actitudes y en las virtudes. Educar en las virtudes, las virtudes intelectuales, virtudes morales. Una auténtica educación, en primerísimo lugar, es aquella que pone a la persona, la formación de la persona, y no las estructuras, ni las transformaciones de las estructuras, en el centro de la preocupación de la labor educativa, subrayando que ella está llamada esencialmente a promover el desarrollo integral del sujeto humano. Si la educación es una herramienta para el cambio, es decir, un instrumento que le permita a la humanidad progresar por el camino de la paz y el entendimiento, la libertad, el desarrollo y la justicia social, llamada a ser el instrumento eficaz para la superación de la pobreza, la ignorancia, la discriminación social y la exclusión, entonces ella, la educación, no puede olvidar que es una realidad esencialmente antropológica, llamada a formar al sujeto humano, que su finalidad primera y sustantiva es formar al hombre en cuanto persona humana, conducirlo hacia el desarrollo más pleno de su condición humana, promover su desarrollo integral. Las instituciones educativas, así la escuela y la universidad, son un reflejo de lo que es la sociedad, y si en estas imperan concepciones tanto teóricas como prácticas francamente erróneas, si no sesgadas o parciales, sobre la educación y el modo mismo de educar integralmente a la persona, se genera una peligrosa y lamentable distorsión sobre la labor educativa misma, sobre su finalidad última, como es la de favorecer y promover a la persona hasta el estado de virtud,
hacia la conquista de su propia libertad. La educación por la que abogamos implica educar para la libertad, para el bien y la libertad, por lo que supone entonces una educación fundada en la verdad. La labor educativa implica la libertad, pero también necesita autoridad. Por eso, especialmente cuando se trata de educar auténticamente, es central la figura del testigo y el papel del testimonio. El docente auténtico, y ya vamos a hacer referencia, ¿no es cierto?, en la última parte, esos maestros y maestras que se hacen imprescindibles, como dice un autor, no transmite solo información, sino que está comprometido personalmente con la verdad que propone y con la coherencia de su vida, que es un punto de referencia digno de confianza. Educar entonces es ayudar al educando a crecer y a madurar, a llegar a ser lo que debe y está llamado a ser, como nos recuerda ese antiguo y clásico poeta olímpico como era Píndaro, para fortalecer sus propias alas, aquellas del conocimiento y del amor, para volar hacia las alturas de la autonomía, de la dignidad humana, de la plenitud, para conquistar su propia libertad. Se trata entonces de proponer un humanismo verdadero, un humanismo integral, un nuevo humanismo, un humanismo que exige una mirada integral sobre el ser humano, una mirada que considera al hombre en toda su grandeza y en todas sus debilidades naturales, en la totalidad de su ser, herido y habitado por Dios, como nos recuerda el filósofo francés Jacques Maritain, en toda la realidad de su naturaleza y de su pecado y de su santidad. Realidad antropológica de la cual ningún humanismo puede dar mejor cuenta que el humanismo cristiano. Entonces, para garantizar una labor educativa, tanto en el ámbito escolar como universitario, capaz de promover ambientes propicios para los aprendizajes, para la sana convivencia, para la paz, para la promoción integral del hombre, se requiere, a mi juicio, una educación auténticamente humanista, que esté fundada en principios esenciales, fundamentales, perennes, en principios intransables, irrenunciables. Una educación que considera a la persona de manera integral. Una educación que conozca la centralidad de la persona humana, a la persona como el principio y fin de su quehacer. Una educación que disponga al bien y la verdad, que enseñe a amar a la verdad. Una educación que fortalezca la capacidad de las personas para abrirse a ella, a formar una actitud de responsabilidad por la verdad conocida, que ayude sobre todo a los demás a vivir en verdad, a ser hombres de verdad. Una educación que forme a la persona para la libertad y para la autonomía. Una educación que forme en el respeto a la dignidad del ser humano, donde los agentes activos del proceso de aprender sean considerados integralmente según su singularidad. Una educación que forme en valores y en virtudes, que no solo ponga su afán en la mera transferencia de conocimientos disciplinares y saberes científicos, sino que ante todo dirija su mirada y su esfuerzo a la formación integral del sujeto humano, el desarrollo pleno de la persona, que favorezca la formación de buenas personas, buenos ciudadanos, buenos profesionales, ¿verdad? Como planteamos desde el proyecto educativo de la universidad. Una educación que busque fortalecer la unidad del hombre, que tienda a unificar y no a dispersar, a unificar ante todo el cuerpo y el espíritu, a acrecentar la unidad interior del hombre. Una educación que fomente la cooperación y el entendimiento, el diálogo, una educación en y para la paz y la convivencia, una educación para la sabiduría. El Papa Francisco, en un emotivo y coloquial encuentro con profesores y estudiantes, les señalaba: educar no es un trabajo, sino una actitud, una forma de ser. Para educar se requiere salir de sí mismo para estar en medio de los jóvenes, acompañándoles en la etapa del crecimiento, poniéndose a su lado. En aquella ocasión el Papa Francisco insta a los maestros y maestras a no dejarse vencer por las adversidades, a no olvidar su misión con y en medio de los jóvenes. Decía él: denles esperanza, optimismo para su camino por el mundo. Enseñan a ver la belleza y la bondad de la creación y del hombre que conserva siempre la huella del Creador. Pero sobre todo testimonian con su vida aquello que comunican. Un educador, subraya el pontífice, transmite conocimiento, valores con sus palabras, pero será más incisivo en los jóvenes si acompaña las palabras con su coherencia de vida. Sin ella no es posible educar. Todos sois educadores, recuerda el Papa. No hay delegación en este campo. Un colegio tiene el único objetivo de formar, ayudar a crecer como personas maduras, sencillas y competentes y honestas, que sepan amar con fidelidad, que sepan vivir la vida como respuesta a la vocación de Dios
y su futura profesión como servicio a la sociedad. Bien, para terminar, ya que lo estamos alargando, digamos que educar es abrir los senderos de la vida, hacer de nuestra vida un itinerario a Dios. Una educación que prescinda de una referencia a la vida espiritual, de suyo está negando aspectos sustantivos de la formación integral a la que aspira con toda legitimidad la persona en formación. No es posible pensar en una educación auténtica, integral, si no contempla la dimensión trascendente del hombre, el universo espiritual en el que se sitúa el educando en cuanto persona. Si el profesorado y las comunidades educativas quieren ser capaces de encarar los desafíos que presenta la actual crisis cultural de nuestro tiempo, vistos no como una amenaza, sino como una oportunidad, es necesario tener presente los requerimientos que plantean el presente y el porvenir. Ahora, más allá de las competencias estrictamente profesionales o disciplinares, genéricas o específicas, sean estas científicas, técnicas o artísticas, que la cultura posmoderna reclama en el ámbito de la formación docente para encarar con éxito y eficacia los desafíos culturales, no solo pedagógicos y educativos, que enfrenta la escuela, es preciso subrayar la necesidad de tener primero y esencialmente un profesional de la educación que tenga clara conciencia del valor de la dignidad de la persona humana, de su centralidad en la educación. Que sea capaz de reconocer al sujeto de la educación, de valorar la centralidad que éste representa y que ame con verdadera pasión su vocación. Es más, para asumir la tarea de educar a chicos y chicas desde una mirada humanista y cristiana, de cara a la cultura posmoderna, asentada en el relativismo y la incertidumbre, se necesitan hombres y mujeres movidos por las certezas de la fe, de la esperanza y sobre todo por el amor. Sin amor es imposible educar. Porque educar es amar. Se requieren maestros y maestras que, movidos por el amor y por el amor a Dios y al prójimo, estén dispuestos por ello a buscar con generosidad y honestidad el bien del otro, a buscar la plenitud del amor. Se requieren educadores capaces no solo de atender a las necesidades más urgentes de nuestro tiempo, de la sociedad, de la familia, de la escuela, sino además, sobre todo, dispuestos a vivir según la verdad, capaces de comprometerse con una fidelidad absoluta a lo eterno, a vivir como honestos ciudadanos, esa vocación cristiana en medio del mundo. Se requieren educadores capaces de vivir en medio del mundo el estilo de vida activa que exige el oficio y profesión docente, pero sostenidos y animados por una fecunda vida intelectual y espiritual. Educadores capaces de vivir y profesar su vocación docente, atendiendo no solo a las demandas urgentes de la tarea de enseñar, sino además colocando su mirada en las cosas esenciales y eternas que son invisibles a los ojos, como nos recuerda Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, y que no están sometidas al capricho del tiempo. Se requieren hombres y mujeres de vida sencilla y humilde, dispuestos a vivir un verdadero apostolado, por decirlo de alguna manera, en medio del mundo, para ser, ¿no?, como inspira el Evangelio, sal de la tierra y luz del mundo. Animados siempre por la luz y el fuego del Espíritu que proceden de Dios. Se requieren docentes que estén dispuestos a ofrecer un estilo de vida singular, coherente, que estén animados por un gran ideal de vida, capaces de entregarse con rigor y alegría al trabajo de guiar a las nuevas generaciones por el camino de las virtudes, de acoger a los más necesitados, de acompañar a la juventud en el desarrollo de sus potencialidades, proponiendo la santidad como un ideal de vida. En definitiva, y con esto termino finalmente, creemos que estos principios que hemos tratado de recordar hoy día, criterios y valores, ¿no?, que hemos querido subrayar, constituyen, a nuestro juicio, pilares fundamentales para encarar los actuales desafíos para educar en tiempos de crisis. ¿Habrá algún sobreviviente? Claro que Macarena. sí, profesor. Muchas gracias por su exposición. Y cuando hablamos de educación, un vital desafío para la sociedad y especialmente para el sistema educacional y las universidades es formar a las nuevas generaciones para el bien común y así lograr un mayor desarrollo humano y social. Es así que tenemos algunas preguntas y que su exposición ha motivado a nuestros estudiantes a poder escribirnos por el chat.
Y tenemos a Matías González, quien nos dice, hola profesor, gracias por su mirada global. Cuando habla de la crisis de la educación, ¿cómo puede ayudar la misma a enfrentar estos escenarios de crisis? Bueno, es lo que hemos intentado de alguna manera, ¿no es cierto?, señalar. Creemos nosotros que la educación es precisamente una de las principales herramientas con las que contamos para poder contribuir, ¿no es cierto?, con el bien común, en el fondo, con una transformación cultural profunda, formando siempre a la persona como tal. Hay que formar al hombre, integralmente, para que sea mañana un buen ciudadano y un honesto ciudadano que pueda comprometerse con los procesos de transformación cultural y social. Yo creo que ahí está la esperanza nuestra, en poder brindarle una educación auténtica a las nuevas generaciones y así seguir soñando con el futuro. Bien, tenemos varias preguntas. También Angélica nos dice, estimado, ¿cómo podemos motivar a los estudiantes a ir más allá o incluso más básico, que asistan a clases, que participen en clases? Todo es labor del docente. Encuentro incluso este triple trabajo para los profesores hoy en día, además, estar atentos a esto. Saludos. Bueno, muchas gracias. Claro, ese es el desafío permanente que tenemos los profesores, ¿verdad? De poder encantar a los jóvenes, a los chicos y chicas, a las niñas y niños, ¿verdad? Despertar en ellos precisamente ese interés, esa curiosidad, esa llama que hay en el interior. No se trata de llenar la cabeza de alguien, como decía por ahí Plutarco, sino de encender precisamente, ¿no es cierto?, esa lámpara que hay en nuestro interior. No se trata de llenar la cabeza de información o de recargar al sujeto humano, de estresarlo con eso, sino de procurar despertar el interés, el amor por el conocimiento, por el descubrimiento, por conocerse a sí mismo, por conocer a los demás. Yo creo que ahí hay un enorme desafío, ser, claro, si es profesional de la educación, ser un profesional competente, ¿vale? Es decir, adquirir, ¿no es cierto?, las competencias que se requieren para tener un perfil propio, tener un conocimiento amplio, un manejo de los conocimientos, de las estrategias didácticas, es decir, hacer uso de todos esos dispositivos con los que uno desde la formación profesional cuenta para poder tener la capacidad de ejercer influencia sobre las nuevas generaciones. Y también José Poblete da las gracias igualmente por la reflexión que se hizo sobre qué es la educación. Sin duda nos invita a abrir nuestra visión y tiene su pregunta que dice, usted como experto en educación, ¿qué le parece el anuncio del Mineduc sobre el proceso de admisión a mitad de año? No sé si por tener una opinión sobre el punto, pero como son medidas tan coyunturales, ¿verdad? Yo creo que están empezando con las mejores intenciones de favorecer, ¿no es cierto?, especialmente a los jóvenes que han egresado en el año anterior para poder tener la posibilidad de tener una alternativa nueva, distinta, de enfrentar esa prueba de transición. Es probable que esté bien pensada, no sé cuáles podrían ser sus efectos, digamos, en términos prácticos. ¿Ah? Pero es innovador lo que están haciendo hoy día. Bien, y nos vamos con la última pregunta en honor al tiempo de todos los asistentes, también el suyo, profesor, con Sebastián Hansen. Nos dice, buenas tardes, profesor, gracias por su esclarecedora visión de educación. ¿Cuál considera usted son los agentes actuales que más esclavizan y pervierten los valores humanos en la educación? Wow. Bueno, yo quiero pensar en positivo más bien, porque los agentes educativos claves aquí son, en primer lugar, la familia, los padres, ¿verdad?, que son los que tienen la primera responsabilidad de ir formando a los púberes, ¿no es cierto?, a la prole, a la nueva generación, entendiendo que la casa, el hogar, la familia es la primera escuela de la formación de las virtudes sociales y morales. Y luego viene el profesional de la educación, los profesores, el profesorado en general, que tiene la visión de colaborar con la familia, de coadyuvar con eso, ¿verdad? Y estar siempre cercano a los estudiantes. Claro, es decir, agentes que frenan un poco eso, yo creo que todos si no asumen responsablemente el rol a que están convocados, pueden terminar, ¿no es cierto?, complejizando un poco la labor educativa.
y frenando un poco las posibilidades de un desarrollo sano e integral de cada uno de los niños y niñas. Pero agentes así que frenen un poco, podríamos decir a veces las interferencias indebidas del Estado, ¿no es cierto?, en materia de enseñanza pudiera ser un obstáculo serio para eso, ¿verdad? O políticas restrictivas, ya, o autoritarias, si lo miramos de esa manera, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor Juan Pablo. En Bueno, el chat tenemos simplemente palabras de agradecimiento por su muchas gracias. reflexión, Muchas. por su exposición, por esclarecernos esta mirada, aportarnos también una visión, una mirada en estos tiempos que hoy enfrentamos, en donde también uno de los desafíos para nosotros es poder formar la inteligencia de los estudiantes en nuestra universidad para que sean capaces de conocer, discernir y comunicar la verdad, fortalecer su voluntad para que se busque siempre el bien y hagan un adecuado uso de su libertad. Y nutrir el corazón de ellos también por medio de la solidaridad y el amor al prójimo. Así que simplemente agradecerle, profesor, por su presentación en esta sesión del ciclo de Humanismo Cristiano y a todos también quienes nos acompañaron en esta actividad académica. Y antes de finalizar, los invitamos a conocer la experiencia de 4 estudiantes que participaron en nuestro programa Líder Público en la versión anterior y que la próxima semana tendrá su inicio en cada una de las sedes. Recordamos también que pueden postular e informarse de nuestras actividades de la Escuela de Liderazgo a través de nuestro Instagram, Escuela de Liderazgo USS. Muchas gracias por su conexión, muchas gracias, profesor, y muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los presentes, ¿ah? Que estuvieron atentos ahí. Adiós, gracias. Que estén muy Gracias, gracias. Lo que aprendí en el programa de Líder Público fue que tiene que ser la dignidad de la persona el eje fundamental para poder desarrollarnos como buen líder. Que todos estamos al servicio de nuestra sociedad, tanto como personas y en la parte de nuestra profesión. Cómo el liderazgo está dentro de uno, entre las personas que nos guían, y cómo poder extraer todo esto y poder hacer políticas públicas y acciones públicas para nuestro exterior. Conceptos que me van a ayudar a formarme como futura profesional, marcando un sello USS. Anímate, inscríbete a la Escuela de Liderazgo. No se queden fuera. Yo quiero ser un líder público.